nací en un pueblito en la provincia de Buenos Aires, y ahí mis padres me dieron la mejor educación que se le podía dar a una niña, porque me mandaron al colegio de monjas. Pero bueno, el colegio de monjas tenía para mí una cosa hermosísima, y era que a fin de año se hacía una fiesta de fin de curso, y me hacían actuar, me hacían representar, me hacían algún papel, porque se hacían obras de teatro, sí, se montaban obras con todas las niñas, porque éramos todas niñas. Bueno, y a mí me daban unos papeles, por ejemplo, me acuerdo que me hacían hacer de cieguita, que le iba a pedir a la Virgen por el padre que se estaba muriendo, y yo veía que las madres lloraban, y a mí me encantaba eso, pero a la vez me creaba un gran problema porque no podía entender cómo es que me podía gustar hacer llorar. Era muy feliz. Me daba cuenta que cuanto más dramático y trágico me ponía, las madres más lloraban. Y después yo no entendía por qué, pero la verdad a mí eso me gustaba. Bueno, era teatrera, sin duda que fui teatrera toda la vida. Incluso de otro colegio, del Colegio Nacional, me pedían prestada para las fiestas que hacían ellos en la plaza, las fiestas de 25 de mayo, 9 de julio, me pedían prestada para recitar la oración a la bandera o alguna poesía, en fin. Tuve un pasado así, que por otro lado venía, no incentivado precisamente por mi familia, pero venía ya en los genes familiares, porque mi padre le gustaba mucho la pintura, y era el escenógrafo y el maquillador del elenco de teatro que había entonces, me llevaba a los ensayos, yo compartí un poco ese mundo, pero obviamente nunca pensé, ni nadie pensó que podía ser una carrera profesional con esto. Por eso es que yo me recibí de maestra, trabajé como maestra, después me recibí de psicóloga, soy licenciada en psicología, y trabajaba como psicóloga, y mi vida estaba ordenada, digamos así. Me casé, tuve mis hijos, pero tenía como una especie de insatisfacción, me daba cuenta, porque yo iba al teatro y salía llorando del teatro. No entendía por qué, veía a los actores, veía todo aquel mundo y me emocionaba de una manera, me conmovía, hasta que un día dije, bueno, y si a mí esto me gusta tanto, ¿por qué no hago algo de esto? Y estudio teatro, qué sé yo, bueno. Y me puse a estudiar teatro, pero así, como por hobby, ¿eh? Tuve grandes maestros, por cierto, Miguel Gerberoff, Augusto Fernández, Cristina Moreira, que ahí descubrí los clowns, los primeros clowns que llegaron cuando allá, estamos hablando de los años 80, ¿no? Y ese mundo me maravilló, pero no dejaba de ser un entretenimiento para mi vida. Hasta aquí, sí, acá empezó la historia. Unas vacaciones, fuimos con mi familia, con mis hijos, mi marido, de vacaciones a Miramar. Y yo iba, por supuesto, como todas las mamás, iba con mis chicos a la playa, volvía a casa, esa era nuestra rutina. Y un día vi que en la carpa, había una carpa en la plaza, una carpa de Udeva, de venta de libros, y tenía un cartelito que decía, se leen cuentos para chicos. Entonces yo, como todo eso me gustaba, me ofrecí para leer. Y así fue como iba, leía, pero me daba cuenta que yo iba... Entonces, un día le pedí al Señor si no me prestaba para estudiar un poco Carlos. Y así fue como empecé se dio aquello que... Perdón, hay una interferencia. Hay una interferencia. Sí, a ver, vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Va a depender mucho de cómo... Aparece la foto de una chica. Hay Vos podés silenciar a otros, sí, que sos la anfitriona. Ahí sí voy a silenciar a todos. Mientras tanto voy a buscar un poquito de agua. ¿Sí? Perfecto. Ahí se está sumando gente también. Hola.
¿Se oye? ¿Estamos bien? Ahí está perfecto, Ana. Podés retomar. ¿Estamos? Bueno, ¿se acuerdan dónde estaba? Habíamos llegado a que estaba casada con mis hijos en Miramar de vacaciones. Y, como les decía, no sé si llegaron a escuchar esto, iba todos los días a la playa. Y cuando volvía de la playa, vi una carpa de Eudeva, de la editorial, que vendía libros, y había un cartelito que decía, se leen cuentos para chicos. Entonces yo me ofrecí para ir a leer. Pero me daba cuenta que yo leía y me iba de los cuentos, me iba del libro porque me encantaba contar y hacer las voces y todo eso. Entonces le pedí al Señor si no me prestaba los libros para estudiarlos un poco. Así fue como el Señor me los prestó, estudié un poco los cuentos y empecé a contarlos sin el libro. Y claro, se produjo una cosa muy rara porque se empezó a correr la voz, digamos, y los padres, después de la playa, iban a la carpa de Eudeva para llevar a escuchar cuentos a los chicos. Bueno, la cosa era tal que el Señor dijo, bueno, vamos a hacerlo afuera, porque la gente no entraba en la carpa. Entonces me sacó afuera, había un árbol grande ahí en la plaza, y yo contaba cuentos ahí en la plaza, detrás del árbol grande, con los chicos ahí, los padres, y se había armado un espectáculo, yo no lo podía creer. Porque además, como yo venía del teatro, de los cánones del teatro, desconfiaba del género. Decía, ¿estará bien lo que hago? ¿No tendría que salir de atrás del árbol tal vez para presentarme? Pensando en el teatro que hay, por supuesto, escenografía, vestuario, etcétera, etcétera. Decía, ay, ¿qué tendría que hacer con esto? Dudaba mucho, pero no obstante la cosa funcionaba muy bien, porque cada vez venía más gente, bueno, fue una experiencia hermosa. Cuando volví de esas vacaciones, se lo conté a una amiga mía, muy amiga, que tenía un taller de yoga. Ella daba clases de yoga y tenía una casa muy linda y arriba en la terraza tenía un horno. Entonces, todos los años empezaba sus clases haciendo una comida. Horneaban pan y comían, y bueno, se hacía una fiesta, digamos, una reunión para dar comienzo a las clases. Entonces ella me dijo, cuando yo le conté lo de Miramar, me dice, ¿y no querés venir? Voy a empezar las clases, vamos a hacer la horneada de pan y todo eso, ¿no querés venir a contar cuentos? Dije, no, ¿cómo voy a contar? Yo conté para chicos, para adultos, no sé, qué sé yo, ¿cómo voy a contar para adultos? Y ella me dijo, animate, si vos sos muy lectora, seguro que conocés algunos cuentos que podés contar. Y yo pensé que, claro, entonces me acordé de Saki, de Chekhov, de los autores que tienen historias potentes para ser narradas, ¿no? Entonces, bueno, ahí me preparé unos cuentos y fui a esa reunión y conté. Bueno, cuando terminé de contar ahí, la gente venía a decirme, ay, ¿dónde lo estás haciendo? ¿Dónde te podemos ver? Y a mí me daba vergüenza decir que era la primera vez que lo hacía. Así fue como una señora me dijo, mira, yo dije, no, la verdad es que no lo hago. No estoy. Bueno, dice, mira, tendrías que ir a la Recoleta, porque en la Recoleta se están abriendo los patios y ahí podés encontrar algún lugar, seguramente. Efectivamente, no sé si ustedes conocen, pero acá el Centro Cultural Recoleta es un centro muy conocido y en aquel momento era un lugar de encuentro muy frecuentado. Y estaban arreglando los patios, que estaban casi en demolición. Tenía el auditorio, hermoso el auditorio, pero los patios estaban recién refaccionando. Entonces yo lo que hacía era ir con mis hijos, que los llevaba de la mano porque eran chiquitos, juntaba a algunos chicos de ahí y les decía, ¿quieren venir a escuchar cuentos? Y me ponía ahí en medio de los escombros y les contaba cuentos. Bueno, ocurrió que un día me vio la señora que programaba el auditorio. Y me estuvo mirando ahí lo que yo hacía, y me dijo, ay, dice, bueno, otro año, dice, ahora ya está todo programado, dice, pero alguna vez, cuando quieras, otro año, traeme un proyecto, así te puedo incluir en la programación. Dije, bueno, sí, pero todo aquello para mí era ni pensado, imposible. Pero al poco tiempo, la señora, un sábado a la tarde, al mediodía, me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo un problema. El actor que tenía que actuar, uno de los actores que iban a actuar hoy en el auditorio, se accidentó. Se quebró un pie, no sé qué problema había tenido, dice, y hay mucha gente y no tengo nada para poner en este momento. ¿Vos no tenés inconveniente en lugar de hacerlo fuera, hacerlo adentro?
en el salón, en el auditorio, el escenario. Yo dije, no, voy y lo hago. Y así fue. ¿Cómo? Llegué ahí, subí al escenario para hacer el espectáculo, no lo podía creer porque había sido todo tan vertiginoso, de pronto me veía en un escenario con todo el público y para mí era realmente algo insospechado. Bueno, hago un pequeño paréntesis porque no sé si me están viendo, si está todo bien. ¿Está todo bien? Todo perfecto. Perfecto, Buenísimo. Ana, perfecto. Bueno, porque de pronto se me va la imagen y me quedo como sola. Pero no importa, yo sé que si aunque me quede sola, sigo. Ustedes están. Bueno, entonces vuelvo a lo de la Recoleta. Subí ahí al escenario, no podía creer estar en un escenario, además sentí un olor muy familiar. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo era chiquita, como les decía, mi padre, que era muy teatrero y le gustaba pintar, era el escenógrafo del elenco del teatro de allá, y me llevaba a los ensayos. Y yo he sentido ese olor que es propio de estos lugares donde los actores se preparan, se maquillan, que generalmente es abajo, y tiene un olor de humedad muy particular. Bueno, sentir ese olor fue para mí decir, estoy en mi casa. Y efectivamente, pensé que esa era mi casa, y a partir de ahí, nunca dejé de estar en mi casa. Porque bueno, me empezaron a llamar de los colegios, a decirme, ¿no vas a los colegios? Bueno, se me empezó a dar una cuestión de trabajo, trabajo, porque me pagaban para ir a hacer lo que a mí me gustaba, lo que yo quería y lo que amaba, y me instalé en esto, y a partir de entonces no he dejado de hacerlo. Por cierto que esta es mi historia, esto es como yo empecé, pero no digo que soy ni la inventora ni la primera, porque después me enteré que ya había algunos narradores. Lo que pasa es que no nos conocíamos, obviamente. Estaba, por ejemplo, Juan Moreno, María Eguis, había incluso un grupo que se llamaban Los Cuenteros, que estaba Juan La Rosa, Ana María Bobo, Elba Marinangeli, otras más. Es decir, se había empezado la movida. Cada uno se fue insertando, por supuesto, de acuerdo a su historia. Bueno, en ese momento se dio esta eclosión, que yo empecé a trabajar de esto, y empecé a desarrollar todo esto. Dejé, por supuesto, al poco tiempo dejé la psicología. Yo no trabajé nunca haciendo clínica, yo trabajaba en una escuela maternal, hacía asesoramiento a padres, pero dejé esa profesión. No obstante, siempre digo que me ha ayudado mucho, porque me dio la posibilidad de conceptualizar y de pensar y de reflexionar sobre el trabajo. Digamos que para mí no es solamente hacer, sino además es reflexionar. Es por eso que he escrito, yo he sacado 2 libros, que los tengo acá. Uno es Contar Cuentos, que está sumamente agotado, se editó 8 veces, ya no está más. Y después es Escenarios de la narración oral, que se consigue, todavía está en circulación. Pero les decía que el haber tenido una formación universitaria me llevó a poder reflexionar, y reflexiono mucho sobre este trabajo, sobre qué es la narración y qué es en el mundo contemporáneo y qué es como género, ¿no? Es un género que indudablemente es teatro, convengamos que es teatro, lo que pasa es que es dentro de lo que se llama teatro liminal, o sea, algo así como el que está en el limen, en los márgenes, del mismo modo como hay otros hechos que son muy actuales, ¿no? La improvisación, por ejemplo, habrán oído hablar de los matches de improvisación, de los improvisadores, que son géneros que tienen que ver con el teatro, pero que no responden al canon convencional, a la convención del teatro. Por eso es que esto es teatro. Es teatro en la medida en que se trabaja en este caso se trabaja con la imaginación, no necesitamos escenografía, no necesitamos vestuario, aun cuando en este momento, por cuestiones de mercado, porque además otra de las cosas que he observado, y se darán cuenta todos, el arte está atravesado por la economía de mercado. Eso es indudable. Y cada uno, de acuerdo a su ética, establece un vínculo o no con él.
Pero como les decía, si el arte está atravesado por la economía del mercado, de pronto los narradores, solo con la palabra, no se venden en el mercado. Entonces apelan a los recursos tradicionales del teatro, como es, por ejemplo, ponerse vestuario, llevar elementos, usar objetos, en fin. Yo pienso que el arte es libre, esta es otra de mis máximas, el arte es libre. Como artista no hay que limitarse. Lo que no es libre es la ética. Yo creo que la ética es inamovible y es con lo que uno tiene que tenerla sólidamente aferrada para saber moverse con eso. Y esto viene para decirles que, si bien el arte es libre y se puede hacer cualquier cosa, uno no puede engañar en la propuesta. Porque yo creo que la narración de cuentos básicamente es generar la historia con las palabras, en la imaginación del otro. Yo personalmente pienso que no es necesario ponerse un gorro de bruja para ser una bruja. Hay que sacar la bruja de otro lado, pero no importa, si uno usa un gorro o usa un vestuario, está libre y puede hacerlo, sin duda. Lo único que no tiene que decir una cosa por otra. Eso es todo. Pero hay que sentir la libertad de crear. Y el que cuenta tiene la libertad más absoluta, porque lo puede crear todo de la nada. Piensen en la maravilla de lo que es la narración, lo que es verdaderamente la narración oral. Es crear todo de la nada. Hacerle creer al otro, crearle en la mente las imágenes, sin mostrárselas en vivo y en directo, en carne y hueso, como diría Castita, sino con las palabras y con el gesto, porque usamos el cuerpo, nada más que el cuerpo. El cuerpo con lo único que cuenta es con la voz y con el gesto, nada más. Bueno, vuelvo a mi historia. En ese afán por aprender, por estudiar, se dio una buena coyuntura también, que fue la época en que viajábamos. Era posible viajar. Mi marido viajaba a congresos y yo me iba tras él y lo acompañaba. E iba a ver narradores. Entonces aprendí mucho viendo, porque allá había más tradición, había más tiempo de esto. En realidad, la narración en Europa empezó fundamentalmente en París y Londres, en las grandes urbes, con los narradores, con los inmigrantes africanos y árabes que traían sus cuentos de tradición y empezaron a contar despojadamente. Los árabes, que lo tienen en las células, contaban las 1001 noches, o los africanos contaban las historias que habían escuchado, y de ese modo transmitían, y los franceses y los ingleses vieron que era un espectáculo maravilloso aquello. Entonces les dieron lugar, y de pronto los africanos se vieron que eran pobres inmigrantes que tenían un trabajo haciendo lo que les gustaba. En la biblioteca de París, en los centros culturales de París, yo fui a ver narradores africanos, que eran gente muy digna, que trabajaba haciendo lo que sabía hacer, porque lo había oído, era verdadera tradición, porque en estos pueblos la educación se transmite a través de los cuentos, de modo que para ellos era muy habitual contar. Y de esto se llegó a ser un hecho escénico cuando la cultura occidental advirtió que había una posibilidad escénica en esto. ¿Está claro el concepto? Cualquier cosa, si quieren, no sé si ahora o en un momento, pero, o si no anoten y después me preguntan si algo no se entiende. Perfecto, Ana, bueno, perfecto, vos continúa nomás. Bueno, seguimos. Yo quería contarles ahora uno de estos que fue uno de los primeros cuentos que escuché en París a un narrador africano, que lo contaba con un instrumento africano. Yo allá, por supuesto, no conseguí instrumento africano. Tengo mi instrumento hecho por un luthier, por supuesto, porque acá no, es otra cosa, pero bueno, tengo mi instrumento que acá se los muestro, y les voy a contar esta historia, que es una de las primeras historias que escuché. Voy a ver si puedo hacerlo así de pie, porque habitualmente lo hago sentada, entonces lo uso para hacer percusión. No sé si voy a poder acá, pero bueno, intentamos. La historia dice así. Lira, 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 cantamos sin boca, hablamos sin voz, corazón cerrado, lo han abierto hoy, lira, lira, lira. En el África hay un árbol muy grande que se llama baobab.
que tiene una enorme raíz, que sale de la tierra y que hasta se enrosca en la copa, y le da un aspecto muy extraño. Un día una liebre se acostó a dormir la siesta debajo del baobab, y se sentía nerviosa, impaciente, con ganas de hacer una travesura. Entonces le dijo, las hojas de este baobab son muy buenas, su fruto es muy bueno, pero no, me parece que su fruto no es tan bueno. Entonces el baobab le mandó un fruto maduro, que la liebre tomó, lo devoró, y como vio que la travesura le daba resultado, decidió continuar y volvió. La sombra de este baobab es muy buena, su fruto es muy bueno, pero quisiera tener más frutos. Y el baobab le tiró más frutos. La liebre estaba encantada con aquello, y fue y se lo contó a la hiena. Y la hiena, dispuesta a imitarla, llegó donde estaba el baobab. Y le dijo, tus hojas son buenas, tu fruto es bueno. Yo quiero este baobab, lo quiero para mí, lo quiero devorar, lo voy a destrozar, lo voy a devorar, lo voy a destrozar. Y comenzó a devorarlo y a destrozarlo, y entonces el baobab abrió su corteza, encerró a la hiena, que quedó muerta. Y desde ese día los baobabs han cerrado su corazón, y no hay hombre ni animal que sepa qué es lo que contiene. Y las hienas andan por el mundo buscando cosas muertas para alimentarse con ellas. Se dice que el baobab tiene frutos, pero son para aquellos que saben encontrarlos. Lira, lira, lira. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermoso, Ana! Espectacular. Es la apertura del Club de Narradores Orales con una invitada que es una narradora. Habilitate tu micrófono, Ana. Habilitate tu micrófono, Ana. Así te escuchamos. Ahí, yo te doy. Ahí. ¿Me oyen ahora? Ahora ¿Está? sí. Ahí está, perfecto. Bueno, sigo. Bueno, y empezando a contar, como les decía, que yo empecé trabajando en los colegios, hice espectáculos en el teatro con un formato ya más teatral, hice un espectáculo que se llamaba La Voz del Terror, porque mis géneros favoritos siempre han sido el humor y el terror, ¿no? Y tuve mucho reconocimiento, gané el premio ACE, que es el premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, un premio muy importante, y trabajaba los cuentos estos tradicionales, como les digo, y también los cuentos literarios. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión, porque la literatura, los narradores tenemos esta cosa de que buscamos cuentos, a ver de dónde, y en general vamos a la literatura, vamos a los libros. Cosa que, como les decía, no pasa en otros países, no pasa. Yo he viajado mucho, en ningún país se cuenta cuentos de literatura como en la Argentina, les puedo asegurar. Porque la narración oral, no es literatura, no es literaria. Incluso yo me acuerdo que una vez que el British Council me mandó a Londres a hacer un espectáculo bilingüe con una narradora inglesa, ella me preguntaba, ¿cómo haces? Porque, ¿cómo haces para tomar cuentos de los libros? Era un imposible. Bueno, y es real, porque en realidad la literatura es otro lenguaje, es otra arte. Otro arte no tiene nada que ver. El escritor, a veces, digo yo, pasa una noche entera buscando una palabra, un adjetivo, un sustantivo, algo que poner ahí. Trabaja
para ser leído, no para ser contado. Porque ustedes habrán visto que cuando uno lee, recibe algo, y cuando uno cuenta, es otro efecto totalmente distinto. Entonces yo creo que hay que tener muy claro que son dos lenguajes distintos. Y yo tengo mi teoría respecto de esto, que la desarrollé en el segundo libro precisamente, que creo que es un problema de traducción de lenguajes. Cuando escribí el segundo libro, miren, les cuento, fui durante 2 años a la reunión que hacen los traductores, que se reúnen una vez por semana. Es una reunión abierta donde hablan de los problemas que tienen las traducciones de idiomas, para traducir de un idioma a otro un libro, estamos hablando. No tiene nada que ver con la oralidad ni con los cuentos, es otra cosa. Pero el problema es similar, porque se trata de pasar de un lenguaje al otro. ¿Y cómo hacer para pasarlo respetando las reglas del lenguaje al que se dirige, pero a la vez sin desvirtuar el original? Y sobre todo en el caso de la literatura, que hay un nombre propio. Hay un escritor, hay un Borges, hay un Cortázar, hay un García Márquez. No es oral, no es que cualquiera cuenta la historia como quiere. No es así. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar un lenguaje en el otro? Para que esté presente la voz del escritor y a la vez los cánones propios de la literatura, de la oralidad. Porque también uno no, si no, fácil sería, se estudian los cuentos de memoria y se dicen de memoria y ya está. Y no se trata de eso. A veces es necesario apelar a la memoria, porque hay determinados textos que no se pueden decir si no es del modo como están escritos. Es cierto, pero son casos excepcionales. La literatura en general, el escritor, como repito, escribe para ser leído, no para ser contado, oralmente. Entonces hay que saber muy bien qué se elige, pero muy bien. Primero dar aquello que se pueda dar, que pueda darse, que uno sienta que le pega en el plexo, como digo, porque se siente el impulso por transmitirlo, y a la vez que se lo pueda pasar al código oral sin desvirtuarlo. A veces, en algún caso, puede hasta que sea necesario apelar a la memoria, dependerá del texto, dependerá. Pero lo importante es tener muy claro eso, sobre todo respetar, que siempre yo creo que hay que mencionar al autor. Hay que decir quién fue el autor, si uno no lo es, por supuesto. Creo que también hay que especificar si se trata de hacer una adaptación o una versión, hay diferencias. Una adaptación es modificarle, lo voy a decir muy rápido, me disculparán, se modifican algunos términos o lo que fuere, y una versión, y si se hace una modificación en la trama, donde ya hay una intervención del segundo escritor, digamos así, que hace su propia versión de aquello. Y en este punto los escritores a veces son remisos, y tienen razón, yo les doy la razón, porque ellos han escrito para ser leídos, no para ser contados. Entonces, ese es el trabajo que tenemos nosotros, los que hacemos oralidad de la literatura. No es fácil, no es fácil. Por eso insisto acá que hay que ser muy ético, hay que conocer la propia voz y saber con qué escritor uno entra en consonancia y lo puede contar como si lo hubiese escrito uno, digamos así, lo digo muy sencillo, me disculparán. Por eso saber elegir es fundamental, y en el caso de hacer alguna versión o adaptación, aclarar siempre para que se remitan a la fuente original y sepan que el escritor escribió tal cosa, y yo cuento esta otra. Que eso quede claro. En principio, verdad, eso. Confianza en uno mismo, conocerse uno mismo, honestidad para con uno y honestidad para con los demás. Yo creo que esas son las reglas básicas de todo esto. Bueno, volviendo a cómo me fui desarrollando en esto, yo tomo cuentos literarios, sin duda, pero como les digo, los respeto en estos términos, absolutamente. También he ido incorporando, precisamente, bueno, por ser música, yo soy música, yo toco piano, pero como el piano no lo podía transportar, porque además encontré que hay muchas letras de canciones que cuentan historias. Entonces me parecía interesante incluir en mi espectáculo algo musical, porque para mí la música es parte de mi gen. Yo aprendí, toco piano de toda la vida. De modo que
quería incluir algo musical, sobre todo con estas canciones que cuentan historias. ¿Qué hacer entonces? El piano no lo podía transportar. Entonces me agencié de este viejísimo, que es un laúd. A ver, ¿se ve? Sí. Bueno, Sí, se ve, no es Ana. tampoco un laúd. Está encordado como guitarra, porque guitarra sí puedo tocar. Y con este laúd empecé a contar historias también. Y les voy a contar una. Contar, cantar. Cuando nací mi mamá esperaba de mí que fuera un genio que menos podía pedir. Grande fue su desengaño cuando al cabo de un año todavía me hacía pis. Luego al crecer mi mamá se moría por ver que yo progresara en piano y estudiase inglés. Con materno descontento, entre llantos y lamentos, me decía: Jorge, ¿qué me haces? Mi mamá me pide que sea doctor, porque Jorge tiene que ser el mejor. Mi mamá me insiste, mi mamá me aplasta, mi mamá me castra hasta decir basta. De adolescente ingresé a la universidad, guiaba mis pasos el buen cordón umbilical. Mi mamita entonces dijo a sus amigos de su hijo: él va a ser como Einstein, pero más. Hoy soy mayor y me va muy bien como cantor. No tengo diploma, más gano 1 millón por canción. Ay, ya está. Pues mi éxito es enorme y dice: ¿de qué sirve ser doctor? Increíble. ¡Bravo! ¡Brava! Espectacular. Qué bueno que está. Genia, Hermoso laúd. genia. Bueno, encontré entonces la música, incorporé la música, y también siempre suelo incorporar alguna cosa que leo, porque me parece que la lectura, como les digo, y les voy a leer esto, que esta historia viene escrita en cartas, por eso me parece especial para incluir dentro de un espectáculo. Se las voy a leer. Estas cartas dicen así: querida sobrina, espero que al recibir esta te encuentres bien. Yo estoy maravillosa. Siempre me acuerdo tanto de todos ustedes que el otro día me dije: ¡ah, qué vergüenza! ¡Qué abandonada que la tengo esa chica! Así que me decidí y me voy a pasar 1 mes con ustedes, tu tía. Querida tía, qué alegría recibir su carta. Realmente no esperábamos que se acordara de nosotros, pero qué pena. Mi casa es muy chica y no podría ofrecerle las comodidades que quisieran. No sabe cuánto lo lamento, pero seguro que no va a faltar oportunidad. Un beso grande de su sobrina, que tanto la quiere. Su sobrina. Querida sobrina. Mi amor, criatura, ¿por qué te pones esas molestias? Me escribís como si te fuera a visitar un presidente. No te preocupes por mí, en cualquier lugarcito me arreglo. Me pueden dar la cama matrimonial, que ustedes se acomodan por ahí, que son jóvenes. Estuve pensando que me puedo quedar más de 1 mes, tu tía. Tía, qué suerte que se puede quedar más de 1 mes. Cuando se lo conté a mi marido se puso loco de contento, pero enseguida nos amargamos porque nos dimos cuenta de que en la fecha en que usted puede venir nosotros no estamos. No sabe cuánto lo sentimos, pero seguro que no va a faltar oportunidad para que venga a pasar 2 o 3 días, su sobrina. Querida sobrina, qué cabecita de novios que tienen ustedes dos. Si todavía no te había dicho la fecha, mi amor. No se haga tanto problema. Yo voy a llegar el 12 de mayo y ya saqué el regreso para el 10 de julio. Tuve mucha suerte porque casi lo conseguí, tu tía. Querida tía, la verdad, qué suerte que tuvo en conseguir los pasajes. Pero mire, con Carlos estábamos comentando lo que son las cosas, ni que lo hubiéramos sabido.
Esa es la fecha justa que le decía que no íbamos a estar. Yo me puse muy mal, pero Carlos me dice que no me preocupe, que seguro que no va a faltar oportunidad para que venga un día. Su sobrina que tanto la adora. Querida sobrina, ay, mi amor, pero no importa. Si total yo puedo correr las fechas, total con esos pasajes no hay problema. Además con las ganas que tengo de conocer a tus últimos 3 nenes que todavía no los conozco. Son unos vagos ustedes. La última vez que estuve, que me invitaron fue para cuando nació Fabiancito, ¿te acordás? Mándame a decir las fechas nomás, tu tía. Querida tía, sí, me acuerdo que usted estuvo cuando nació Fabián, porque cuando vino a visitarnos yo todavía no estaba embarazada. En cuanto a su viaje, parece cosa del destino. A Carlos en el trabajo lo trasladan a un lugar lejísimo que todavía no sabemos. Nos van a decir cuál es recién cuando lleguemos. Es una pena. Pero igual no se preocupe, porque ni bien nos instalemos, le escribo mandándole nuestra nueva dirección. Así se pasa a tomar un rico té alguna tarde. Seguro que no va a faltar oportunidad. Su sobrina. Bueno, esto es un texto de Pelletti, Luis María Pelletti. Muy bien, muy bien. Ay, bien. Muy bueno. Bueno, y como les estaba diciendo, a ver, también yo en mi espectáculo siempre lo que incluyo es mi homenaje, digamos, y mi recuerdo para una... ¿Me están oyendo, no? ¿Está todo bien? Sí, Ana. Perfecto. Y Ana. Bueno, les estaba diciendo que siempre hago mi homenaje para la querida y recordadísima Nini Marshall, que supongo que todas habrán oído, ¿no? Hablar de Nini Marshall. Sí, Son muy sí, jovencitas sí. también. Bueno, Ni tanto, Ana. una grande de nuestra escena. Yo digo que mi madrina, y les voy a contar por qué. Cuando yo hice el primer espectáculo, allá por los 80, digamos que yo venía, como les conté, que venía de Miramar y que empecé a contar, y decidí hacer un espectáculo en una sala convencional, digamos, una sala teatral que había en la calle Corrientes, que se llama Liberarte. Por entonces era una sala que recién empezaba. Entonces era un subsuelo, era como un sótano, digamos. Tenía una tarimita, en fin, no era una sala todavía, ahora es una cosa hermosa, pero en aquel entonces no lo era. El asunto es que yo pedí autorización, claro, yo quería hacer un texto de ella. Por entonces yo le pedí asesoramiento a un director de teatro que se llamaba Héctor Malamud, que falleció, y Héctor fue el que me dijo, ¿por qué no pones? Porque él me escuchaba hacerlo de Nini, poné algún texto de Nini. Digo, pero ¿y a vos te parece? Sí, me dijo, pedí autorización a Argentores, que se hace siempre cuando uno hace un espectáculo, tiene que registrarlo y Argentores se encarga de pedir la autorización a los autores, ¿no? Entonces yo pedí la autorización, vi a Argentores, se autorizó, y bueno, y después dije, por formalidad, le voy a mandar una invitación a Nini, por formalidad, porque bueno, por tener una atención, digamos así, porque jamás pensé que iba a ir. Pero fue, yo no lo podía creer, porque claro, ya estaba muy mayor, tenía más de 90 años, Nini, fue acompañada por una señora, pidió que no se la fotografiara, que no se dijera que estaba, era muy tímida Nini, y bueno, y se sentó adelante, sin que la viera nadie, en la primera fila, ahí yo estaba en una tarima, así en un lugar, como les digo, muy precario. Bueno, ahí hice todo el espectáculo, que eran cuentos, como les digo, de autores, de Chasky, de Chekhov, de Saki, de autores universales, digamos, y al final hice el textito de ella, bueno, y mis amigos me aplaudían, qué sé yo qué, y ella se acercó así, porque estaba ahí al lado mío, me agarró las manos así y me dijo, ¡qué actriz! ¡Qué actriz! Bueno, por eso yo digo que es mi madrina, porque me bautizó el primer día, el día que subí al escenario. De modo que la tengo siempre conmigo, siempre la llevo, tengo recuerdos imborrables de Nini, tengo una tarjetita de la que hice un cuadro, por cierto, porque me mandó ya no podía escribir, ¿no? Entonces habían puesto felices fiestas, no sé qué, y ella lo firmó con una letrita que apenas se ve que dice Nini, y le puso los labios.
le estampó los labios, tiene un beso, o sea que tengo un beso de Nini. Ah, Por eso es qué que lindo. para mí es mi madrina. Bueno, ¿está bien? ¿Se oye? ¿Estamos bien? Sí, Sí, se oye re bien, perfecto. re lindo lo que Sí, se oye. contaste. Perfecto, se escucha. Bueno, entonces ahora voy a decirles entonces, por supuesto, un texto de Nini, de mi grande y querida y recordada Nini. Bueno, sí, yo soy Catalina Pizafrola Langanusa, nomás me llaman Catita. Y resulta que la semana pasada yo me venía aquí para el centro para hacer porque tenía que venir para hacer unos trámites, ¿no? Entonces estaba parada en la esquina del ómnibus, esperando a que viniera el ómnibus, cuando de repente, detrás de un árbol, me sale un tipo y me guiña un ojo. Yo me hago la burra, me se acerca más y me guiña el otro ojo. Yo me sigo haciendo la burra, me se acerca más y me guiña el otro ojo. Ay, sí, porque tenía dos ojos que parecían tres. Una de esas me se cae el zorro, me lo alza y me dice, ¿quién fuera gato para pegarle ese pescuezo? Yo caché el zorro y me subí al ómnibus. Y cuando voy a sacar el boleto, el guarda que me dice, no se moleste señorita, ya está pago. ¿Lo qué? Dije yo con cara de ignoranta. ¿Qué es un obsequio de la compañía de ómnibus? Bueno, dale las gracias, porque yo no lo conozco personalmente. Y fui y me senté. Y viene el tipo y me se sienta al lado. Y me dice, ¿no me permite una palabrita? No se gaste, señor, porque soy muda. ¿Por qué no me mira con esos ojitos de semáforo? No lo miro porque además de muda soy ciega, señor. ¡Ay, qué atrevido! Casi más que lo llamo al guarda para que lo hiciera bajar. Pero no lo llamé nada. A ver si lo hacía bajar de endevera. Un tipo tan distinguido, un pelo de muñeca tenía, todo rizadito. Un cuti como si se lo esmartara con pancaque propiamente. Y una elegancia, sombrero verde, corbata floreada toda pintada, clavel en la oreja y escarbadiente en la boca. Su nariz con dos agujeritos, sus manos llenas de dedos y hasta una muela de oro que le daba un aire de cultura. ¡Ay, si hubiera tenido lente era propiamente un doctor! Sí, porque los lentes dan mucho aspecto. Está el carnicero en la vuelta de mi casa, que con ese delantal blanco, todo chorreado de sangre, y los lentes, es propiamente un cirujano. Una de esas se cruza de piernas, sí, y tenía una mancha de nacimiento que le vi así. Sí, de un antojo de la madre, de jamón con huevo. Ay, si yo lo conozco, que hace poco que se mudó en mi barrio. Es peluquero melenista y hace permanente con premio. A la que le quema el pelo, yo sé que una peluca. Y dijo que vaya al club a bailar el tango con él. Ay, yo le he visto cómo él baila el tango, cómo le hace el 8. Con un pie le hace el 5 y con el otro le hace el 3. Baila con firulete que no le pone los pies en el suelo. Los pone a la compañera. Ay, se habla con una voz agardelada y tiene una cultura. Que es un hombre que viaja mucho. Ha sido taximetrero. Y ahora cuando no le maneja la pluma, le maneja todo, le maneja. Baila y escribe y hace de todo. Ay, sí, yo le tengo, pero sí, eso sí, yo le tengo una desconfianza a los hombres. No vaya que me se quiera aprovechar de un argumento. Así que lo dejé plantado y bueno, me bajé 10 días después, porque me pasé. Pero antes de bajarme, me levanté indignada y le dije, permiso, señor, y no está, ¿quiere? Mire, porque ahora voy a corriente y diagonal a llevar un paquete, y voy a estar media hora. Pero llego a entrar al estante, voy a estar esperando el ómnibus, al lado del obelisco, frente a la plaza, pobre de usted. Así que me voy, no vaya a ser que me esté esperando. Y con todo lo que les he contado, espero haberles plantado una sonrisa en las macetas de vuestros rostros. Muchas gracias. Catalina Pizafrola. Es genial. Espectacular. Es genial. Y a ver, de las cosas, quiero terminar ahora ya, que después hacemos, no sé cómo lo tenés previsto, Marita, pero si quieren hacer un rato de preguntas. Bueno, yo diría, Ana, que algo que yo hago... que sigamos con lo tuyo y después habilitamos las preguntas. Bueno, entonces ya tengo con esto. Mirando un poco las cosas que he ido haciendo, después comencé a trabajar una técnica que se llama MLOT,
que también se puede contar historias con una lengua inventada. Se llama Gramlot y, a ver, ¿cómo les explico? Es una técnica que tiene pero de la época del Renacimiento, cuando los actores, digamos que no estaban en los teatros, sino que iban de pueblo en pueblo llevando sus historias, ¿no? Y como no sabían el idioma de la ciudad a la que iban, del pueblo al que iban, tenían que inventarlo. Entonces lo que hacían era escuchar cómo hablaban y después reproducir la música de la lengua, no las palabras. La musicalidad para que pareciera que se está hablando en esa lengua, aunque no se hable, pero suena a esa lengua. Ellos tenían la estructura armada de la obra, sabían las acciones, o sea, sabían lo que tenían que hacer, en qué consistía la obra teatral, y después le ponían el lenguaje ese que ellos inventaban. Entonces, con esta técnica les voy a contar esta historia que seguramente la van a entender. Ce juron, elles seront là-bas, ce juron, allez me débarrasser de deux. Allez, retapez tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, allez, repasser, je beron d'elle, me se roger, mais la montagne, le jeune juron de l'emerada. Toc, 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 toc. Le juron, moi, c'est de rontasser. Ah, juron, c'est beron. How the fun gets down, my body gets down, money again. I can't go stop, I come and do wait. I don't money. Ah, wow, 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 wow. Ah, le juron, c'est. Allez, monsieur le petit de français, mais je. Oh, fight get against my body again. How do, wow, 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 wow. Toc, 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 toc. Le juron, c'est monsieur grand. I go for the store. Shh, le rose bleu, le rose bleu. Allez, rose bleu. Allez, allez. Allez. So dope, funny guest over. Shh, les roses le relou, à le robot de droit. Le rose pérendé, le moral à bosser. Ah, je rondais, c'est me rendu, à le rocher recebe. Ah, c'est gabalaga, petit le mea la maguzza, che tre la mia magazuba, che tre la mela. Che stai con baguzzi che era? Che sta male mi gozzo? Che stai con che te bozzo che tu? No, allez, faut te bozzeran les borons, les bozzeto. Pazza cado, pette che la mia lava, so che te picchetta poco lo, te picchetta poco I do for the guest of all Genial. Genial, me encantó. Increíble. No, sí, eso te leo. Ah, otra cosa que les quería decir, que se me olvidaba, que también las cosas que incluyo en los espectáculos son poesías escritas en verso, porque la poesía también cuenta historias. Hay que saber buscar lo que se llama la poesía dramática, no la lírica. La poesía lírica ya es otro género, pero la poesía dramática sí. Y les voy a contar, yo suelo incluir romance, el romancero español está plagado de historias, de hermosas historias para contar. Una, y termino acá, si no nos queda tiempo. Tristes nuevas se contaban por Sevilla, que se casa el duque de Alba, con dama de gran valía. Se metió para su cuarto, donde lloraba y gemía, sus blancas manos retuerce, los collares rompía. Vio venir al duque de Alba, con otros en compañía. Duque de Alba, vida mía, que me han dicho que te casas y que yo no lo sabía. Quien te lo vino a decir, que mentira no decía, pues que me caso mañana y a convidarte venía.
Al oír esas palabras cayó muerta la niña. Por ver de qué se había muerto, determinaron abrirla. Y tenía el corazón, lo de abajo, para arriba. ¡Ay, qué malos son amores! Y que yo no lo sabía. Que se vuelve el corazón, lo de abajo, para arriba. ¡Qué precioso! Espectacular, parece mi abuela. Gracias. Pero qué memoria. Qué lindo, Ana. Bueno, tenía otro cuento, pero me parece que se va a hacer demasiado tarde. Queremos otro. Uno más. Otro. Bueno, nos silenciamos el micrófono y le escuchamos el último cuento. Miren. Este cuento es de Leonardo da Vinci, porque Leonardo, que fue un genio de la humanidad sin duda, entre todas las cosas que hizo, escribió historias, escribió cuentos. Yo descubrí este cuento y lo adopté porque me parece un cuento muy hermoso. Y ya termino con esto. Una vez un hombre decidió salir a buscar el ave de la sabiduría. Había oído decir por la gente que era un pájaro blanco, luminoso, y que no tenía sombra. La buscó por todo el mundo. Se extravió a veces en los bosques, estuvo a punto de caer en las montañas, casi muere de sed al cruzar los desiertos, debió enfrentar tormentas al cruzar los mares. Más de una vez creyó que la búsqueda terminaba porque daba con un pájaro blanco, luminoso, pero cuando se acercaba notaba que el pájaro tenía sombra. Y un día, cuando ya había perdido las esperanzas de encontrarlo, un niño lo tomó de la mano y lo condujo a un jardín, en el centro del cual había un pájaro blanco, pequeño, casi insignificante, pero que irradiaba una luz que el hombre creyó que se iba a enceguecer por tan solo querer mirarlo. Era el ave de la sabiduría. El hombre quería acercarse, quería tocarla, quería sacarle una pluma, quería llevarla a su pueblo, quería demostrarle a su gente que la había encontrado, pero era inútil, imposible, no podía trasponer la barrera de la luz. El hombre gritaba, se desesperaba. Fue cuando el niño lo consoló con estas palabras. No te lamentes, viajero. Lo importante de la sabiduría no es su brillo, sino que no puede ser quitada a quien la tiene. Cuando tú seas sabio, tampoco cargarás sombras. Qué lindo. Hermoso, Espectacular. Hermoso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Ana. Vamos a habilitar un espacio para preguntas, para comentarios, ¿sí? Nos volvemos a silenciar todos los audios y bueno, me gustaría que alguien que quisiera hacerle una pregunta o un comentario, que levantara la mano. Yo lo voy viendo ahí, Rosita. ¡Ay, Rosita! Bueno, habilitate el audio, Rosita, y te escuchamos. Hola Ana, buenos días. buen día. Bueno, te cuento que hoy yo me preparé como si fuese una primera cita, porque yo tengo una hija que se llama Violeta, que tiene 30 años, y cuando ella tenía 5 le regalaron un cassette con cuentos de Ana Padovani, que la habían comprado en la Feria del Libro una gente amiga. Y yo venía narrando en fiestas de cumpleaños, porque yo hago animaciones de fiestas infantiles, y yo contaba desde esto de cómo me salía. Y escucharte a vos fue movilizador y motivador, porque era lo que yo estaba buscando en la narración, y siempre me pasaba esto de pensar, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué es lo que no se puede? Entonces, desde ese momento, para mí, fue como, escucharte a vos fue como una luz. Y una vez viniste también acá a Río Cuarto, Córdoba, que te había traído un colegio Santa Eufrasia al teatro municipal. También estoy hablando de más de 20 años atrás. Y que fui a ver y fue volver a encontrar eso mismo que yo había escuchado en ese cassette,
y para mí es como eso, agradecerte profundamente tu existencia en la narración, porque a mí me llena de plena felicidad. Bueno, muchas gracias, no sabes cuánto te agradezco. Además te agradezco que me recuerdes lo del cassette, porque lo he reeditado. Esto les aviso a todos, porque si quieren, lo tengo, o sea, los puedo mandar si se puede combinar con toda esta cuestión de la tecnología, pero tengo conmigo, tengo ejemplares, sí, porque lo he reeditado porque se me lo siguen pidiendo. Sí, así que es ahí maravilloso. Son hermosos. Súper Es un cuento de recomendable. tradición Sí. para chicos, cuentos para niños. Muy para bello. niños y no tan niños, porque... Exacto. Bueno, de la Catalina, Catalina. Porque en eso también una pequeña cosa que les quiero decir, en cuanto a qué es cuento para chicos, es cuento para adultos. Yo creo que ahí hay que tener muy claro que a los chicos creo que no hay que contarles cuentos de los que son para adultos, pero a los adultos se les pueden contar cuentos para chicos porque los disfrutan y los entienden. El tema de los cuentos para chicos es que tienen que tener, por un lado, un lenguaje comprensible para ellos, y por otro lado, que sean historias que les puedan interesar. Por eso se limita de alguna manera. Pero los adultos en el fondo son como niños también, pueden escuchar cuentos para chicos del mismo modo. En eso hay que, yo lo tengo muy claro, que en mis espectáculos en general los padres se enganchan a veces más que los chicos, cuando hacía espectáculos para chicos, ¿no? Por eso, bueno, el CD ahora está en CD, claro, ya no es más cassette, eso sí, cambió el formato. Preguntan el nombre del CD. Ah, el nombre, sí. Cuentos para contar. Porque son precisamente cuentos que yo los grabé para que sean contados, porque son, como les digo, cuentos tradicionales. Hay un par de cuentos que son míos, de mi autoría, y los demás son cuentos tradicionales. Yo los cuento todo el tiempo y siempre con el mayor de los respetos y el amor. Te agradezco mucho, no sabes qué alegría me da. A ver, Porque ¿alguien siempre más lindo que quiera? Ahí, Graciela, habilitate. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás, Graciela? Ana. Hola, Marita. Bueno, agradecerte, Ana, porque no es que te veo, pero yo trabajo, seguramente te vas a acordar, con Silvia Ferragine. Ah, sí, claro, de Mar del Plata. Soy de Mar del Plata. Y vos sabés que yo también soy música, y conocí la narración oral a través soy pianista y cantora, y conocí la narración oral a través de Silvia Ferragine, que siempre nombra a su maestra, y su maestra sos vos. A partir de escuchar estos cuentos que cuenta Silvia, y de hacer espectáculos juntas, yo con las canciones y con los cuentos, a mí me empezó a interesar muchísimo la narración oral, por todo lo que, la musicalidad y por todo lo que se puede transmitir a través de los cuentos. Así que estoy muy emocionada de conocerte, por todas las referencias que tenía a través de Silvia, y agradecerte toda tu generosidad, tu arte. Siento que sos una artista completa. Y bueno, me encantaría llegar a tener ese CD, sería maravilloso. Pero bueno, seguimos aprendiendo todo el tiempo. Gracias, sí, maestra. Cuando quieran se comunican conmigo y vemos cómo se los puedo enviar. Sí, tengo ejemplares porque los reedité hace poco. Está en el Mercado Gracias, Libre y Ana. también pueden ver en la página de Ana. Ale, ¿querés preguntar, Alejandra? Hola, sí. Hola, Alejandra. Alejandra. Ay, sí, que estuve luchando con la tecnología. Qué bueno que esté. Bienvenida, Ale. Gracias. Yo no sé si, no es una pregunta, en realidad son palabras de agradecimiento, y contarle a Ana de que después que ella me concedió una entrevista acá en Tucumán, después de eso, después de varios meses, pude defender mi tesis sobre narración oral escénica en la Facultad de Artes, y uno bueno, mi objeto de estudio era ella, ¿no? Y
y el tema justamente era que si la narración es teatro o no es teatro, porque era dentro de la licenciatura en teatro el trabajo. Y la verdad es que todo su saber y todo lo que ella me pudo transmitir en ese momento ha sido como un punto muy importante para desarrollar mi trabajo escrito. Así que eso, agradecerle y nunca olvido su generosidad. Espero que vuelva a Tucumán. Sí, yo te recuerdo, ¿eh? Yo te recuerdo y te agradezco también, porque estás igual. Vos también, Anita, no te pasan los años. Bueno, y contarle a los compañeros que están presentes acá en esta reunión, que a Ana Padovani se la estudia en la carrera, porque tenemos una materia que se llama narración oral escénica, y se estudian sus libros, se estudia todo su material. Así que bueno, doble agradecimiento. Bueno, ahí Néstor, nuestro secretario de Extensión, está levantando la mano, así que te escuchamos, Néstor. Bueno, buenos días. Bueno, en realidad, claro, como secretario de Extensión, y bueno, quiero dar un saludo, ¿no es cierto? Saludarle a Ana Padovani, que es excelente narradora, realmente a mí me fascina escuchar cuentos. Siempre me resuena a mí escuchar cuentos porque ahora me acordaba, mi abuela cuando yo era muy chiquito, digamos de 3, 4, 5 hasta, digamos, años, yo la visitaba y ella a la noche me contaba cuentos, narraba cuentos de, digamos, de personajes míticos de la selva o del monte, bueno, porque yo soy de Misiones, y entonces, y ella, mi abuela era paraguaya, y que se vino a Posadas cuando era muy chica, y tenía toda esa tradición de la cultura oral, así que hoy escuchaba y realmente me resonaba muy, muy emocionante, ¿no? Escuchar narraciones, ¿no? Escucharte me hizo muy bien. Así que bueno, nada, era agradecerte. Y también, por supuesto, a Marita, Marita Dos Santos, que bueno, que me invitó a participar. Este es un proyecto muy importante que tenemos en la Facultad de Humanidades. Ahora se sumó gente, más expertos, como por ejemplo Alexis Trastopoulos, que siempre nos cuenta en algunas reuniones que hacemos, él es el narrador que nos nos cuenta siempre. Bueno, nada, bueno, muchísimas gracias, y bueno, ojalá a ustedes, que siga muchas club de narradores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Néstor, gracias. Ahora ustedes. A ver, ¿quién más quiere? Ale, ¿vos estás otra vez levantando la manito? No, todo bien, ya. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo quisiera hacer una preguntita, y primero, antes que la preguntita, por supuesto, agradecer este espacio. Me siento muy agradecida de haberme enterado de que esto ocurría, porque fue a través de mi hija, que es en realidad psicóloga y que utiliza una cantidad de herramientas para aplicarlos en la terapia de los niños, y a través de ella me llega esto, que a mí las narraciones siempre me gustaron, pero desde una cuestión muy como informal, propia, y para acercarme a los niños, pero no me dedico a esto en realidad. Y este espacio, de haberme enterado, agradezco muchísimo, muchísimo, y también hoy ha sido un placer enorme escucharte. Realmente, Ana, me ha hecho sentir el corazón pleno de muchas cosas. Lo mismo la emoción de Rosa, cuando recordaba todo esto que le significó y le trajo, y volvió a pasar por el corazón ese cassette que le regalaron a la niña. La verdad que un disfrute constante en toda esta reunión. Y ahora voy a las preguntas. También te agradezco, Marita, porque estás dispuesta a contestarnos todo lo que nosotros preguntamos en ese grupo. Debemos tenerte loca, pero te agradezco la disposición.
mi preguntita, por favor, yo no sé si Ana se puede abocar a esto ahora un tiempito y si el resto de ustedes están interesados, porque ella hablaba, a mí me quedó la curiosidad, hablaba de que es distinto la adaptación, la versión, y yo no sé la recreación. ¿Qué, ¿podés repetir un poquito, así sintéticamente, a ver si no, algún apuntito que tengamos? ¿Me entendés? A ver si Ana está escuchando. Sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, sí. A ver, yo entiendo. Recreación sería, habría que ver el término, abarca las dos, tanto la adaptación como la versión. Una recreación se podría tomar, no es el término que yo creo que recreación es el término que se usa en el lenguaje cotidiano. Lo más técnico y lo más preciso es pensar en adaptación o versión. Recreación creo yo, en mi opinión, sería como lo que abarca todo lo que sea modificar el texto original y contarlo a mi manera, por decirlo. Lo recreo, lo creo nuevamente, a mí me parece. Sería como el término más sacativo de todo esto. En realidad habría que pensarlo técnicamente, si se adapta, adaptar lo que sería modificarle algunas cuestiones, como por ejemplo, si se lo cambiase de época, digamos, ¿no? Una historia contada en el 1800 se la adapta para esta época, es la misma historia, pero en lugar de hablar del miriñaque, se habla de la minifalda. Perdón, cualquier cosa digo, ¿no? Quiero decir, se adapta, ¿sí? Se versiona cuando se modifica, se modifica la estructura del cuento, se hace una propia versión, la modificación es mayor. Todo esto creo que hace a recrearlo, ¿no? Fundamentalmente lo que sería la versión. La adaptación, como digo, es una modificación que tiene que ver con pequeños cambios, por decirlo así, que se le hacen al texto para que, incluso para pasarlo por el lenguaje oral, porque el lenguaje oral no es lo mismo que el escrito. Por ejemplo, se podría decir, ¿deseas venir? Y uno cuando habla oralmente decís, ¿querés venir? Digo un ejemplo, ¿no? De que en ese caso sería adaptar, porque estoy diciendo lo mismo pero con otras palabras. ¿Se entiende? Ahora, versión sería ya cuando, si en lugar de querés venir, digo, se fueron. Por ejemplo, salieron y hicieron otra cosa. Sería ya intervenir más en la esencia del núcleo de la historia. No sé si respondo a la pregunta. Sí. Muy bien. Sí, me parece que ¿Estamos? quedó claro. Totalmente, Ana, te agradezco un montón, pero sí, yo en realidad la pregunta me viene porque así como vos elegiste contar este cuento que contaste, que conociste del baobab, ¿sí? Del baobab y del fruto del baobab y de la liebre y la hiena, a mí me llegó, digamos que otra, no sé si decir otra versión o una porque seguramente los nativos del África, porque esto es que cuentan los señores de la selva o los hombres de la selva, me llegó una versión que es más larga, interviene el baobab, interviene la hiena y la liebra, suceden una cantidad de cosas y la versión que a mí me llegó termina en un momento y yo cuando la cuento en mis reuniones familiares y qué sé yo, le agrego además otra pequeña cosa, es como que hay un conjuro y yo le encuentro un contraconjuro. Entonces yo me preguntaba, igual que Rosa, si estaré siendo desleal. Está bien que no es una profesión, pero yo digo que tenemos que tener un respeto hacia lo que, de dónde sacamos la fuente, de dónde traemos el cuento para ponerlo
a la escucha de nuestra audiencia. Y entonces yo decía, ¿le podré hacer esto? ¿No le podré hacer esto? ¿Cómo haré para? Pero al mismo tiempo, cuando yo lo he contado sin el conjuro contra esta cuestión, los que lo conocen con la versión más agregada por mí, me dicen, pero no, lo tenés que decir porque es muy valioso. Y entonces ahí estaba yo, entre que sí se puede o no se puede, ¿a quién traiciono? Sobre todo, ¿a quién traiciono si yo no hago esto de cortarlo en el modo en que lo escuché por primera vez? No sé si soy clara. Sí, no, yo te diría que hacé lo tuyo, date vos, hacé lo que vos sientas. El artista tiene que ser libre. Uno de mis lemas es, el arte es libre, lo que no es libre es la ética. Entonces vos como artista tomás un material oral y lo podés recrear y hacer lo que vos quieras, no te limites. Como artista no te limites, porque acá no hay una voz que precede, no hay un autor. No hay un autor. Es un cuento de tradición, es un cuento que vas a encontrar millones de versiones, pero en cada lugar hay una distinta. Entonces vos tenés la tuya. Lo que sí no tenés que decir es un cuento mío. No, nunca. Yo un digo cuento de tradición oral. Tradición oral del África, sí, desde luego. Sí, muchas gracias por tus palabras. Bueno, claro, pero por supuesto. No sé si me gustaría alguien de Misiones, de Corrientes, que pudiera tomar la palabra, decir algo. Yo tengo unas preguntas, pero no sé si, no ¿Sí? veo si hay alguien más. Si hay alguien más. No, hacelas, Belén. Para Ana, bueno, un gusto, la verdad que yo también tenía toda una emoción y es un placer escucharte. Por ahí, con toda la experiencia que tenés, como hay muchas personas que hoy estábamos charlando, es la primera vez que participan en el club. Yo tengo una duda con respecto al estar en el público, frente al público, ¿cómo manejas quizás posibles interrupciones? ¿Cómo juega la improvisación, que no es menor y que para mí es como un tema bastante, aunque parezca fácil, en realidad no es nada fácil, desde el teatro al menos, es como, hay que tener también como un criterio a la hora de improvisar y no sé cómo se maneja eso cuando se está contando y interrumpe un niño, interrumpe un adulto, hay una interrupción o hay preguntas, no sé, cómo es ese diálogo con el público en ese momento que se está contando el cuento, digamos. Claro, a ver, mira, hay que tener unos puntos claros. Primero, que cuando vas a hacer un espectáculo tenés que mirar todas las variables antes. Lo importante es tratar de no interrumpir. Yo creo que mi imagen es como que el espectáculo empieza, uno tiene al público en sus manos, lo tiene que elevar, por decirlo de algún modo, elevar y luego descender y depositarlo mansamente, porque ahí terminó. Hay que hacer esa curva. Si en el medio la cosa se rompe, la gente se cae. ¿Te sirve como imagen? Si en el medio vos tenés que cortar para decir, apaguen los celulares, luego ese celular me está molestando, cortaste todo, te fuiste a cero. Entonces, es importante empezar, levantar y bajar. El que maneja siempre es el narrador, el actor o el artista que está en la escena. Pero tiene que prever todas las posibilidades para que no ocurra un corte. Por supuesto que hay accidentes, no vamos a negar, que se puede producir un incendio, que pueden tirar una bomba, qué sé yo, 1000 cosas. Eso es distinto, yo hablo de la generalidad. En términos generales uno no espera eso, pero para que eso no ocurra, tiene que primero ver, por empezar, si se oye bien, si hay buena luz, los que van a entrar, dónde se van a ubicar, mirar todas las variantes posibles. Ahora en este momento, por ejemplo, es muy complicado, incluso para mí, para ustedes, para todos, que estamos manejando la tecnología de lo que somos. Yo me considero absolutamente inepta, y Marita, pobre, a las consecuencias de eso, pero
hay que tratar de hacer lo posible porque esto no ocurra. Es inevitable hasta que aprendamos y lo sepamos manejar. Esto es una realidad de la vida, digamos así. Pero uno tiene que tratar de manejar la cosa como para que no hagan interrupciones. Eso primera cosa. Si la interrupción se tiene que dar necesariamente por algún factor, hay que salvar la cosa pero siempre tratando de mantener arriba, digamos. Si suponte que hay una persona que se descompone, estás en una sala, una persona se descompone, obviamente que va a haber un tumulto, la van a sacar, algo se va a hacer. Y en ese caso, el artista que está en el frente, ¿qué tiene que hacer? Obviamente si es necesario parar, se para. Una persona que se cae y se muere no se puede dejar así, ¿no es cierto? Voy a un extremo. Pero si no es tan grave la cosa, tratar de dejar pasar como para sostener siempre arriba. Y en todo caso, entre un cuento y otro, hacer alguna salvedad antes de continuar. Si, por ejemplo, qué sé yo, estás en un lugar donde vos ves que la gente tiene mucho calor porque hay mucha calefacción, no vas a interrumpir un cuento para decirlo. Esperás entre un cuento y otro y sugerís, si es posible, acondicionar el aire acondicionado, lo que fuera. ¿Se entiende? La idea es esa, tomar al público, levantarlo y depositarlo. No abrir en el medio, nunca. Excepto los casos urgentes necesarios. Por eso hay que prever todo antes. Hay que prever las condiciones para que la interrupción no se produzca después. ¿Se entiende el concepto? Es como un concepto general, porque después, por supuesto, hay que verlo en cada caso. Entienden. Y una Ahora duda. tenemos la cuestión con esto de la... ¿Responde a lo que preguntabas? Sí, sí, muchas gracias, la verdad que sí. ¿Y cómo se llama el instrumento del cuento? Porque me dio curiosidad también y nunca lo escuché. O si lo escuché no sé el nombre. Sí, me parece un recurso muy interesante. Sí. Sí, el que usaste para contar el del... ¿Cómo se llama? Sí, ese. No sé si se escucha. Ese se llama limba. Limba. Kalimba. 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 Yo, Mari. Es de origen mexicano, pero ahora hablo. Sí. Bueno, creo que Suna estaba queriendo hacer alguna pregunta y con eso también. terminaríamos. Kalimba K. Claro, Kalimba con K. Kalimba con K. Y bueno, Suna, vamos a darle el paso a Suna. Bueno, Marisa, y ahí cerramos el espacio de preguntas, ¿sí? Suna, ¿cómo estás? Hola, Ana. Hola, Ana. Es un placer. Realmente te conocía de nombre nomás y ha sido algo maravilloso. Hay dos cosas que me fascinaron y que no son fáciles, que es el manejo de lo que es la comedia, de lo que es cómico, digamos, y sin dejar de ser artístico, que no son cuentos, sino que es un arte muy especial y me fascina. Y la otra es que Nini Marshall ha estado en mi vida, no directamente, pero con mi padre cuando era pequeña siempre escuchábamos el radioteatro, y a la hora de la merienda nos sentaba en la mesada de la cocina para escuchar, y siempre me acuerdo de tengo tororo, re, ro, rur. O sea, siempre. Y me parece que homenajear a Nini Marshall es como homenajear nuestra historia, la historia de nuestra vida, las que ya hemos tenido una historia muy importante. Así que te agradezco en este sentido y bueno, me encantó conocerte y todas estas lecciones que nos han dado. Te agradezco muchísimo, Ana. Yo estoy en Salta, soy de Salta, en realidad
Soy nacida en Bahía Blanca y de por ahí es que la conozco más a Nini Marshall, pero hace muchos años que estoy en Salta y bueno, me encanta la narración de todo lo que es cultural, tradicional del noroeste argentino. Entonces, bueno, eso también tiene que ver con las culturas africanas, sobre todo, bueno, recrear esto para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Gracias, Suna. Gracias. Ahora vamos a Marisa, algo cortito, y después Valentina, que es una de nuestras benjaminas, porque tiene Podemos 3... seguir en contacto todas, ¿no? Así que, Sí, sí. Ahí, porque espera. podemos seguir en contacto. Sí. A ver, te habilito el audio. Marisa, habilitate. Ahí está. Ahí sí. Bueno, yo me sumo, señora Ana, sos una genia, me sumo a todo el agradecimiento y felicitaciones, porque esa simpleza y esa naturalidad lo hace como si fuera parte suya todo el día, es impresionante. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es la técnica, MLOT, algo así me decía, se llamaba. Esa técnica es preciosa. Lo que sí quería preguntarle si usted sabe todos esos idiomas o en el momento los interpreta algo así, porque me encantaría hacerlo, pero tendría que simularlo. Ahí se corre, no sé bien. Si la técnica del MLOT, algo así, que usted habla en diferentes, usted habla diferentes idiomas, o yo que no lo sé, podría simularlo con tonada italiana, tonada rusa, tonada así para concluir. Y si tiene algún libro específico sobre eso, usted para comprarlo. Eso es posible. Sí, yo te explico de qué se trata. Cada lengua tiene música. Ajá. Toda lengua tiene música. Entonces, de lo que se trata es de reproducir la música, es como reproducir la estructura, no qué se dice, sino cómo se dice. Por eso uno puede hacerlo exclusivamente con las lenguas que conoce, que tiene en el oído. Es una cuestión de oído musical, de oído. Se trata de reproducir. Yo no puedo hacerlo, por ejemplo, de lenguas que no conozco. Yo puedo hacer el inglés, el francés, el italiano, un poco el japonés, un poco el alemán, no puedo hacer el ruso, por ejemplo, ni el finlandés menos, no puedo hacer las lenguas que no tengo en la oreja, porque lo que yo reproduzco, la música de la lengua, no las palabras. Toda lengua tiene una música. La música es altura, intensidad, tiene ritmo. Se trata de reproducir esos 4 elementos. Altura, intensidad, timbre, ritmo. Y cada lengua tiene el propio. Muy bien, muchísimas gracias. Fue un placer haberla visto. No se vaya porque la vamos a secuestrar. Ana, están preguntando cómo se escribe la técnica. Se escribe G-E-A-M-M-E-L-O-T. ¿Se entendió? De nuevo, de nuevo. Gemelot. G-R-A-M-M-E-L-O-T. Gracias. Es bueno, una técnica de la comedia del arte. Es de los comediantes del arte. Bueno, vamos a la última. Bueno, por cualquier cosa les quiero decir. Dale. Vamos a Valentina, que quería hacer una pregunta y con eso ya vamos cerrando.
Bueno, ya preguntaron lo que quería preguntar. Quería preguntar sobre la técnica, pero igual de todas formas le quiero agradecer porque es... ¿Cómo? ¿Ahí me escucha? ¿Ahí escuchás, Ana? No oigo. A vos te escucho. ¿Me escuchás? Lo que pasa es que estamos llegando en un horario donde la red empieza a estar inestable, ¿sí? Entonces, bueno, no importa. Lo que vamos a hacer, vamos a ir cerrando y después pueden también mandar al grupo cualquier Perdón, consulta. era interesante que esa niña dijera la pregunta. A ver, Que Valentina, no ¿se sé lo qué. puede? Perdón, Sí, Marita. No, es que yo iba a preguntar sobre la técnica porque también me dio curiosidad, pero ya preguntaron, entonces iba a agradecer porque fue todo un honor poder escucharla y la verdad es hermoso lo que transmite contando sus libros. Gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, muy agradecida. También lo que quiero decirle que si quieren escribirme por cualquier cosa, les paso mi correo, que es muy fácil, es info@anapadovani.com.ar. ¿Sí? Ahí está. Ya lo tienen. Info Ahí está en el chat. Ahí está en el chat. Perfecto. Por si quieren comunicarse, cualquier duda, consulta, me escriben. Bueno, yo quiero agradecerle a Ana nuevamente. Venimos trabajando en este que fue su debut en Zoom. Mírenle la cara a ella, que me encanta esa cara que pone. Fue fascinante todo este tiempo que estuvimos en contacto, para mí una alegría, un honor enorme. También de estar teniendo esta propuesta junto a Alexis, gracias a la Secretaría de Extensión, a Néstor que está ahí al frente, a todo el equipo, a Miriam Chupiac, a Marquitos que está también ahí, bueno, Alexis que se incorpora, Guillermo que es el director del proyecto, el antropólogo y que hoy no pudo acompañarnos, porque bueno, en Misiones y en Corrientes, esto que para otros lugares está tan extendido, que es la narración oral, como en Córdoba, en Buenos Aires, al sur del país, yo creo que misma Salta, Tucumán, en Misiones y en Corrientes, recién estamos comenzando a incursionar en esto, y tenemos muchísimas ganas de seguir entusiasmando a la gente, para que se sume, no necesariamente pensando en ser un artista, sino en contar sus propias historias, contar las historias de su comunidad, de su barrio, contar las historias familiares, nos parece sumamente valioso, y sobre todo en estos tiempos donde hay tanta intolerancia hacia el otro, creemos que los cuentos y las historias nos acercan, empatizan, nos vinculan, y eso es trascendental para la vida porque nos devuelve una cuota de humanidad, ¿no? Yo quiero dejarle unas palabritas a mi compañero Alexis, y bueno, y decirles que este es el inicio del Club de Narradores Orales como ese espacio donde tanto una niña como Valentina puede empezar a incursionar en la narración oral. Ella tiene 13 añitos y le encanta esto de contar cuentos, como aquellos que están estudiando para docentes, aquellos que son docentes, aquellos que no tienen nada que ver con la docencia, pero creen que esto es valioso, y entonces se animan a incursionar, y que va a ser un club donde va a tener la particularidad que le tenemos a gente que ya viene entrenada en el terreno de narrar cuentos, como Estrella, como Marta, a ver, ¿de quién más me puedo estar olvidando? Élida, en Paraná, gente con mucho entrenamiento y gente que recién empieza a incursionar, y eso nos parece muy interesante, el intercambio que se puede generar. Así que te doy, Alexis, la posta para escucharte un ratito y nos vamos despidiendo. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha perfecto. Bueno, yo muy brevemente recupero las palabras de nuestra querida Marita, impulsora de este espacio, que es un espacio, como estamos viendo acá, heterogéneo, que es un espacio colectivo que es posible gracias a todas y todos ustedes. Y quería fundamentalmente agradecerle también a Ana Padovani, a todo el equipo de la Facultad de Humanidades,
a Marquitos, a Silvina, a Néstor, por supuesto, el secretario de Extensión, a toda la gente que vino trabajando junto con Marita, junto con Guillermo, para hacer posible este espacio. Ana Padovani, ha sido un placer enorme escucharte, ha sido un placer enorme verles a cada uno de ustedes, ver también ahí cómo fuimos sobrellevando el espacio previo a poder contar con tu alocución, con tu experiencia. Ana, te cuento, no sé si vos llegaste a escuchar, pero Rosa Agüero, Élida Solanos deleitaron ahí con sus relatos previos, y eso fue muy interesante porque en definitiva se trata de eso, ¿no? La narración es una forma de comunicación y es una forma de encuentro y de humanidad, como muy bien decía Marita. Nos necesitamos del otro. Entonces yo creo que el relato tiene sentido en tanto y en cuanto están esos otros que nos completan, porque si no tenemos identidades incompletas, ¿verdad? Identidades que mutan todo el tiempo. Entonces yo creo que este espacio realmente es muy interesante, y felicito a mi gran compañera Marita y a todos ustedes. Y solamente para cerrar, Ana, quería recuperar algo que señalaste de todo lo muy interesante y potente que nos compartiste, esta cuestión de que la narración debe ser una invitación a jugar, la recuperación del juego en toda su potencialidad, en el sentido serio del término, frente a esas pretensiones siempre de instrumentalizar el juego. El juego, antes que todo, es la posibilidad de inventar mundos, es una esfera temporera, como decía Johann Huizinga, ¿no? O sea, es un mundo dentro de otros mundos, y creo que esa es su mayor potencialidad, generar convenciones, generar espacios donde los objetos se nos aparecen en toda su complejidad y donde nosotros mismos podemos ser muchas formas de nosotros. Entonces, creo que eso que vos señalaste es muy, muy interesante. Te agradezco enormemente, ha sido un honor escucharte, y es hermoso verles a todos, realmente, a todas y todos. Gracias. Gracias, gente. Bueno, yo quiero agradecer mucho, y quiero terminar sin agradecer a Marita, que ha sido la que organizó esto, a querida Marita, que además ha dado la paciencia por mis inconvenientes técnicos, y que me ha dado esta posibilidad de conectarme y de poder darles esto, y que estoy a disposición de ustedes, no duden, escríbanme, mi mail es muy sencillo, info@anapadovani.com.ar. Y muchísimas gracias, Marita, y muchísimas gracias a todos. Y les deseo todo lo mejor de todo corazón, y estoy a su disposición. Gracias, Ana, gracias. Yo creo que la gran enseñanza que nos da Ana, que ella dijo, y bueno, Marita, hagámoslo. Así que fue su debut y nos divertimos muchísimo. Gracias. Gracias Marita. Gracias Marita. Gracias Ana. Genial. Gracias Ana. Un placer y un honor, como dijo Valentina. Un placer y un honor. Realmente. Un honor. Muchísimas gracias. Delicia. Una delicia. Precioso.